El peronismo protagoniza hoy una jornada tan dolorosa y traumática como definitoria para su futuro. Aunque tracen un paralelismo o intenten trazarlo con el 17 de octubre del 45, da la sensación de que la copia está muy lejos del original. Yo iba a titular este pequeño segmento editorial La tragedia y la farsa, pero me parece que es incorrecto calificar como tragedia lo que pasó en el 45 y que todavía es demasiado temprano para calificar esto como una farsa. Lo que sí es claro, clarísimo, es que se puede ver en este acto que va a protagonizar en instantes Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo, apenas una sombra de aquello que dio origen como mito fundante al peronismo. Aquel 17 de octubre del 45 fue una verdadera rebelión, una rebelión además transversal al pueblo, una rebelión en la cual si bien se estaba dirimiendo una interna entre los que habían dado un golpe de Estado apenas 2 años antes, Perón junto con sectores más conservadores del ejército que para el 45 ya empezaban a recelarlo porque justamente les había hecho concesiones a su juicio excesivas al pueblo. Bueno, esa interna se dirimió en las calles, pero con el pueblo como protagonista y protagonista en todas partes. Yo hoy, de vuelta, es muy prematuro para decirlo, tampoco es cuestión de caer desde acá sobre un movimiento que está siendo evidentemente atacado desde un poder del cual ahora voy a hablar más en detalle. Pero es bastante evidente que fuera del microcentro, fuera de la 9 de julio, fuera de un par de accesos a la ciudad por los cuales llegaron personas que vinieron a movilizarse a la Plaza de Mayo, esto no es una pueblada, no es una rebelión popular de masas como fue el 17 de octubre del 45, aquel grito que clamaba Perón, Perón y que exigía que lo liberaran los que lo habían metido preso. Creo que el paralelismo que plantearon los kirchneristas con aquel 17 de octubre es parte de su desorientación, es parte del problema, parte de la orfandad que muchos de ellos sienten porque ven que no hay una conducción táctica que esté al nivel de la agresión que están sufriendo. Y para eso, primero hay que referirse a lo que motiva esta protesta, que es la sentencia. No se puede hablar de esto que está pasando en este momento, insisto, en Plaza de Mayo, sin hablar de la sentencia contra Cristina Kirchner y qué rol jugaron en esa sentencia la Corte, los jueces y los fiscales. Como vengo diciendo, es muy evidente la doble vara, tanto partidaria como de clase, que mostró la Corte Suprema de Justicia, que mostraron antes los jueces y los fiscales para dar este verdadero golpe judicial a la democracia, esta verdadera intervención política sobre la forma en la que nosotros administramos nuestras diferencias, que es en las urnas. Bueno, esa doble vara se manifestó en el hecho de que a Mauricio Macri no le investigaron ni el escándalo de los peajes con las autopistas del Curro, ni el del Correo, ni el de las concesiones de parques eólicos a sus amigos, ni el de el espionaje sobre los familiares de Lara San Juan, que a Mauricio Macri no le investigaron la deuda, algo que va a condicionar durante 2 o 3 generaciones a este país y que nos hundió en la pobreza cuando colapsó justamente ese modelo de endeudamiento infinito que llevó adelante Macri apenas tomó el poder. Nada de lo que se vio ahora como perentorio en el caso de Cristina, nada de lo que los llevó a
tomar este caso y a la vez a decir que no iban a intervenir en apenas 71 días, los apuró en los casos en los cuales le durmieron las causas a Macri. Pero también es una doble vara de clase porque no se toman tan poquitos días para analizar los planteos que hace una víctima de gatillo fácil, un laburante que sufre un siniestro laboral y que no lo indemnizan, un jubilado que aportó durante su carrera y que le dieron después la jubilación mínima. A la Corte y a los jueces en general no los preocupan esas cosas. Sí, los ocuparon y los preocuparon las causas de Cristina, aun cuando venían viciadas desde un principio de un montón de arbitrariedades, de un montón de animadversiones que quedan muy, muy en evidencia ahora con la obligación que le imponen a Cristina Kirchner también de usar una tobillera electrónica. Es muy evidente que no hace falta una tobillera electrónica para una persona que vive bajo custodia, que tiene todo el tiempo a su alrededor un oficial de las fuerzas de seguridad. Es una demostración de ensañamiento. Ayer, de hecho, el fiscal Luciani y el fiscal Mola pidieron, los que intervinieron en la instrucción de la causa vialidad, pidieron que no le den la prisión domiciliaria, que la metan en una cárcel. Y no hay ninguna mujer en la Argentina mayor de 70 años a la que le hayan negado la prisión domiciliaria. Habría sido el primer caso si le hubiera hecho caso el tribunal a lo que pedían los fiscales. Confirma ese solo pedido de Luciani y Mola, que además ya habían sobreactuado grosso en las intervenciones que hicieron en sus alegatos, confirma que todo este proceso judicial tiene un objetivo político partidario, que es proscribir y encerrar y sacar de la cancha a la referente más popular de la oposición. Ahora, lo que está ocurriendo acá es que no solo la Corte Suprema de Justicia da un golpe judicial, lo que está ocurriendo es que nuestra democracia se está devaluando a pasos agigantados. Yo no sé si llegaron todos a dimensionarlo, pero ayer Milei y Bullrich decretaron que la policía te puede detener sin orden judicial. Te puede detener en la calle por cómo te vestís, por tu cara, por participar de una movilización, por lo que publicás en redes sociales. Incluso te puede detener por tu ideología. Te puede preguntar por tu ideología y te puede detener por cómo pensás. Es lo que pasó hoy, de hecho, cuando empezaron a parar a las personas que llegaban en combis para participar de esta movilización. Y claro, se recuestan cada vez más en la represión en la medida que empiezan a perder apoyos para su plan de hambre, de miseria, para su plan empobrecedor, que empiezan a necesitar defender con un régimen, no te digo de dictadura militar, pero medio de dictadura policial. Ya empieza a ser distinto el carácter de un policía en la puerta de un medio de comunicación, por ejemplo, cuando el gobierno dice no odiamos lo suficiente a los periodistas. ¿Está cuidando ese policía a los periodistas que están adentro del medio de comunicación? ¿Los está cuidando solamente si piensan como el gobierno, que dice a su vez que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas, o que aplaude cuando a alguno le pegan por la calle por lo que piensa? Bueno, como les decía, la causa contra Cristina Fernández de Kirchner yo creo que está absolutamente amañada. Creo que así como los Kirchner no pueden justificar su patrimonio en base al trabajo que hicieron para el Estado durante tantos años, no pueden justificar haber conseguido tener tantos departamentos luego de sus gestiones en Santa Cruz, ni pueden justificar haberse hecho dueños de hoteles después de su gestión en la presidencia de la Nación, pero del mismo modo que pasa eso, no es esta justicia la que nos va a demostrar si Cristina robó o no, porque es una justicia que se niega a investigar si Macri robó o no, o si Milei robó o no. Ahora, lo que salta a la vista cuando uno ve esta movilización es que el kirchnerismo, junto con el peronismo, está envejecido.
No es el movimiento de masas que llevó a los jóvenes laburantes de 20 y pico de años a meter las patas en la fuente aquel 17 de octubre del 45. Yo hoy, por ejemplo, ahí en Villa Urquiza vi a un laburante de mediana edad con un chaleco del sindicato de camioneros bajarse de un camión del correo que está en jaque por las políticas de ajuste y de desregulación del gobierno de Milei, bajarse con el chaleco de camioneros, con una caja y dejarla en un negocio. O sea, hasta los laburantes sindicalizados y más conscientes, que son capaces de llevar un chaleco de su sindicato, hoy están laburando y no están en la Plaza de Mayo. Lo que hay en la Plaza de Mayo es una feligresía que no tiene que ver con una pertenencia política, material e ideológica como tenían en aquel momento los despreciados como cabecitas negras con Perón. Y la verdad, cuando uno ve la foto también del peronismo, ve la foto del otro día que tanto enorgulleció a los kirchneristas de que Cristina había reunificado a todos, entonces ahí estaba Sergio Massa, ahí estaba Ricardo Quintela, ahí estaban obviamente Máximo Kirchner y Anabel Fernández Sagasti, pero también estaba Guillermo Moreno, y uno ve y dice, pará, ¿traer de vuelta a Guillermo Moreno es reunificar al peronismo? ¿Sentar a Sergio Massa en el centro de la mesa es construir la unidad? Porque Sergio Massa acaba de perder las elecciones justamente como candidato de la inflación del 200% que alejó a los laburantes del kirchnerismo. No solo al laburante asalariado y agremiado que vi yo hoy. Obviamente a todos los laburantes jóvenes que no hace 10 años que no tienen a nadie que los defienda en sus derechos individuales y colectivos. Tienen un peronismo que les hablaba del Estado presente, pero que hacía que cada vez sea más difícil conseguir un laburo en blanco. A un peronismo que les hablaba de derecho a la vivienda, pero que los obligaba a alquilar pagando 700, 800 lucas por un lugar para vivir con sus familias, que no les permitía soñar con la casa propia, como en su momento permitió el peronismo. Y entonces uno ve a este kirchnerismo envejecido y piensa, ¿qué hay enfrente? Claro, enfrente está el estado de la dictadura policial del que les estaba hablando. Está el estado del golpe judicial para amañar la democracia, para que no haya todas las opciones que tiene que haber en octubre en las urnas. Y si me hace elegir, obviamente yo me quedo con el peronismo. Es algo a lo cual llegué, no importo yo en este caso, pero mi trayectoria vital sí explica esta opinión. Yo vengo de un sustrato que no es peronista, vengo de un sector de la clase media intelectual que no es, históricamente no ha sido peronista. Mis abuelos comunistas, mi papá radical. Ahora, cuando vos ves a los antiperonistas, cuando vos ves a los jueces que van a jugar al pádel a Olivos, cuando ves a los empresarios que le niegan derechos a sus empleados, cuando ves a las patronas que no ponen en blanco a sus empleadas domésticas, que las están negrando, que ahora, desde que asumió Milei, ya echaron al 10%, que vos googleás a un montón de las funcionarias que tiene Milei y todas tienen ingresos de 6, 7, 8, 10 palos, y ninguna declara empleada doméstica. Vos me vas a decir que no tienen. Obvio que tienen, pero que las tienen en negro. Entonces vos ves al antiperonismo y te dan ganas de hacerte peronista. Lo que pasa es que el peronismo es una copia, una mala fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de aquel original. Y quizás la clave para que este peronismo deje de ser una fotocopia borroneada sea que vuelva a representar aquello que dejó de representar. Y eso Cristina lo ve, porque dice, la vez pasada, antes de que saliera la sentencia, dice, no es una crisis de legitimidad, es una crisis de representación. Y bueno, quizás sea esa toda la autocrítica de la que es capaz alguien que se tiene a sí misma en muy alta estima, como Cristina Kirchner. Pero para que esa nueva unidad prospere, tal vez también sea importante no mirar solamente el futuro con el espejo retrovisor, porque ese antiperonismo que siento yo es quizás el antiperonismo que sientan muchos otros que tampoco les gustan las cosas del peronismo que a mí no me gustan.
Porque digo, en serio, Guillermo Moreno, en serio es un logro haberlo sentado de vuelta a un misógino, pero ante todo mentiroso, conservador, retrógrado, berreta como Guillermo Moreno. ¿En serio? ¿Eso es un mérito? Porque, te digo, Moreno llegó al kirchnerismo para aprobarle la fusión a Cablevisión y Multicanal, o sea, para hacerle un favor a Manieto. Después se hizo el canchero con casco guantes, pero llegó para eso como secretario de Comunicaciones. Después el servicio que le prestó la patria fue mentir la inflación. ¿Cómo un movimiento popular va a jactarse de alguien que mentía la inflación, loco? Bueno, para que una nueva unidad sea real, no tiene que hacerse en una mesa. Para que esto que estamos viendo, que es una movilización masiva que ningún otro líder ni lideresa pueden convocar en la Argentina, pero para que sea un verdadero 17 de octubre, quizás debería aglutinar a más gente que la que aglutina solamente Cristina. Quizás la identidad que deba buscar el kirchnerismo sea la identidad que le ofrece el antiperonismo. O sea, una identidad que contenga a todas las víctimas de este modelo empobrecedor, que contenga a los 200.000 que se quedaron sin laburo formal en este año y medio, a los 4 millones de jubilados y pensionados que sufrieron la peor parte del ajuste, a los científicos, a los docentes, a las enfermeras, a las cocineras de los barrios, a las mujeres víctimas de violencia de género que se quedaron sin las migajas que le tiraba el gobierno anterior porque las levantó por ideología, a los gays, a los trans, a todas las diversidades que insulta permanentemente este manojo de fachos, a todos los que salieron después del discurso de Davos en febrero a repudiarlo, pero sobre todo un movimiento que mire hacia adelante, que mire al futuro, que dirima sus internas como sea que las vaya a dirimir, pero que no las ponga en el centro. Que ponga en el centro a todos estos que están sufriendo todas estas cosas y que proponga futuro y no solo pasado. Ese peronismo quizás pueda sí compararse con el del 17 de octubre del 45 y quizás pueda llamar a una pueblada que le plante cara a esto que es muy injusto, que hace el antiperonismo, pero que lo hace en parte porque 3 de cada 4 jóvenes creen que Cristina está bien condenada. Hay una batalla cultural que viene ganando el antiperonismo, sobre todo en esa juventud, que explica esto que para muchos es una injusticia insalvable y que nos mete directamente en una dictadura. Hay que mirar mejor el original para entender por qué esto es una copia y mirarlo en perspectiva histórica para no hacer comparaciones exageradas que se pueden volver en contra. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio con Vos. Pasaron cosas.